Muy bien, nuestro sonido oficial de inicio de clase, entonces, nuestra asignatura Raíces griegas y latinas de la filosofía. Ya estamos en nuestra clase número 7, casi la mitad de lo que tenemos proyectado para esta asignatura. El tema en general sigue siendo las llamadas lenguas literarias, ya en su tercera parte. Y de forma particular, el día de hoy vamos a hablar sobre el dialecto jonio de la prosa. Esta unidad 3 se titula Las lenguas literarias de la época arcaica y clásica. Como les decía, vamos a estudiar al jonio de la prosa. Es justamente ya el dialecto que a nosotros nos debe interesar de forma particular, porque es el dialecto en el cual van a comenzar a aparecer los textos filosóficos. Es el dialecto ático, a partir de este dialecto jónico, el que va a partir de este dialecto conocido como jónico ático, es el que va a triunfar y se va a convertir en la lengua general de la cultura griega en la era helenística. Pero todo comienza con el jonio de la prosa. Nuevamente veremos un panorama general de la lengua griega que siempre es importante que no perdamos de vista. Y del jonio de la prosa vamos a ver sus inicios, su desarrollo, el reflejo del cambio, que es lo que refleja este cambio del paso de, del texto en versos al texto en prosa, que es lo que evidencia eso. No es poca cosa ese paso. Veremos la universalidad del jonio de la prosa y de ahí justamente su carácter de lengua literaria, de lengua general. Brevemente, no en el nivel ciertamente del dialecto ático. Ese paso de la poesía a la prosa, que también es un paso, digamos así, del mito a logos. Las características y el paso propiamente dicho del jónico al ático. Y este es nuestro esquemita que ya manejamos. En este caso en particular ya estamos partiendo del griego común, que se desarrolla alrededor del segundo milenio antes de Cristo, al norte de Grecia, dentro de un grupo más grande conocido como el indogriego. Dentro de este griego común nosotros habíamos visto que hacia el segundo milenio ingresa a la Grecia continental el llamado griego oriental, y más adelante lo va a hacer el griego occidental o el griego de los dorios, allá por el 1200 antes de Cristo. Ahora bien, en el primer milenio nosotros observamos una escisión del griego en dialectos diferentes, y esa escisión en dialectos es a su vez producto de circunstancias políticas que terminan generando realidades culturales y un cierto aislamiento geográfico entre las regiones. De aquí ya comenzamos a hablar entonces del dialecto jónico ático, desde el siglo IX antes de Cristo aproximadamente, el arcadio chipriota, que tiene un uso hasta el siglo III antes de Cristo, y el dialecto eolio, que se utiliza en determinada región entre los siglos 8 y 3 también antes de Cristo. Mientras que dentro del griego occidental, de menor interés a los objetos de nuestro estudio, encontramos entonces el dialecto dorio propiamente dicho y el griego de noroccidente. Todo esto coincide con la llamada entonces Edad Oscura, y también ya parte del periodo conocido como la Grecia arcaica.
Es por eso que la unidad nuestra se titula Las lenguas literarias en la era arcaica y clásica. Ahora, dentro de este contexto, entonces, de la Grecia arcaica, nosotros encontramos desde el siglo VIII la aparición de las lenguas literarias. Dentro de estas lenguas literarias habíamos hablado de las lenguas poéticas generales, de ahí a las lenguas poéticas particulares y más adelante las lenguas de la prosa. Los dos primeros conjuntos hacen referencia a lenguas poéticas en versos, principalmente en poesías hexamétricas y algunas variaciones. Adelantándonos a los hechos, nuevamente señalamos ya que en el siglo IV a.C. hay una unificación final a partir del dialecto ático, que es el que sella el destino del griego en las épocas posteriores. ¿Cierto? Y recordando un poco las lenguas literarias, habíamos visto nosotros en clases anteriores que, digamos, al principio estas lenguas literarias eran lenguas más o menos generales que se utilizaban a la par de los dialectos locales, ¿cierto? En la producción de obras literarias, principalmente en poesías de distintos géneros. Se destaca evidentemente la poesía épica, la elegíaca, el epigrama y otras formas de expresión poética, ¿cierto? Habíamos visto también que al principio estas lenguas literarias eran lenguas cultas, entendidas, por lo tanto, en ciertos ambientes de elevada intelectualidad. De nuevo, repasamos aquí estas lenguas poéticas generales, la lengua épica o la homérica, la lengua épica, o sea que el género épico es anterior a Homero, pero es Homero el que le otorga unas características distintivas que incluso va a influenciar en las otras lenguas literarias posteriores. La lengua de la elegía, también de la lírica coral. Las lenguas poéticas particulares, que básicamente pasamos por alto, eran también lenguas que se utilizaban en la elaboración de poesías, y aquí aparece el jonio, el lesbio y otras. Lo que nos reúne, o el tema que nos reúne en esta ocasión, viene a ser la llamada lenguas de la prosa. Dentro de las lenguas de la prosa tenemos el jonio, que casi se convirtió en lengua general, se comenzó a utilizar de una forma bastante, digamos, amplia en Grecia, pero fue el dialecto ático el que terminó, digamos, convirtiéndose en la lengua general propiamente dicha. Lo que no significa, insisto, de que haya sido insignificante la producción en el dialecto jónico o jonio. Y bueno, hablemos en ese sentido del jonio de la prosa. Hablemos un poco del dialecto jónico. Aquí en el mapa podemos observar las regiones en las que se hablaba el jónico ático. Por las similitudes que compartían, suele ser tomado de repente como un dialecto único. Si bien es cierto, pueden distinguirse diferencias entre ellos, principalmente en las regiones. Cuando dice jónico, por sobre todas las cosas, o jonio, hace referencia entonces a esta región de la Jonia, de Asia Menor. La flechita, no sé si me permite, aquí en esta región de Éfeso, de Mileto, esta es la región de Jonia propiamente dicha, y es originario de esta zona el dialecto jónico. Pero no se hablaba solamente allí. Fíjense el ámbito geográfico
Dice en la costa occidental de Asia Menor, que es la región de Jonia propiamente dicha, también en las islas del centro del mar Egeo. El mar Egeo es el mar que está entre la península balcánica y también la península de Anatolia o Asia Menor. Sería a nuestra derecha de Asia, ¿no? De Grecia. Se puede observar ahí brevemente. También en estas islas, principalmente las llamadas Cícladas e islas cercanas, y en la isla de Eubea, pero no en las del mar Jónico, dice. Como pueden observar, a nuestra izquierda del mapa hay un mar que dice mar Jónico, y este mar, en esa zona no se hablaba entonces este dialecto jónico. El jonio, como ya venimos diciendo, casi se convirtió en una lengua general, mientras que el ático, que se hablaba en la región del Ática, que está señalado en nuestro mapa en un círculo de color negro, esa es la región del Ático o del Ática. Allí se hablaba particularmente este dialecto. Ese sí va a evolucionar con el tiempo y se va a convertir en una lengua común llamada la lengua koiné. Bueno, nosotros vimos en clases anteriores entonces que estas lenguas literarias comienzan a aparecer desde el siglo VIII en adelante, ciertamente producto de la invención del alfabeto a partir del alfabeto fenicio, desde probablemente el siglo IX antes de Cristo. Y esta escritura a través de las lenguas literarias, insisto, era exclusivamente entonces en versos, o sea que era una escritura poética con sus características propias. Pero desde mediados del siglo VI antes de Cristo, esto podríamos decir aproximadamente en el 550 antes de Cristo, se produce un gran cambio en la escritura griega, debido a que la producción literaria comienza también a aparecer en prosa. Nosotros de repente no nos podemos imaginar demasiado el cambio o la novedad que significó este paso, este cambio. Nosotros conocemos por sobre todas las cosas hoy en día la escritura en verso, la escritura en prosa, ¿no? Y si de repente se inventara una nueva forma de presentar la escritura y que esa forma de escribir se difundiera ampliamente, muy probablemente nosotros nos sentiríamos muy sorprendidos. Pero ese cambio en la producción de la escritura también significó, digamos, también es un reflejo de ciertos cambios ocurridos en ese momento en la antigua Grecia. Por eso es muy importante entender ese cambio que se origina, porque comienza a introducirse la prosa con intención literaria, es decir, ya no solamente la escritura poética, sino también la escritura prosaica. Ahora, ¿cuáles eran los temas abordados por estos autores de forma temprana en la prosa griega? Y aparecen escritos, por ejemplo, filosóficos relacionados a la cosmogonía, por sobre todas las cosas,
toda esa cuestión de la pregunta respecto al universo, hasta producciones historiográficas. Entonces, eh, vale preguntarse aquí qué es lo que, o qué fue ese, digamos, cuál fue ese motivo que a ellos le impulsó a cambiar de un tipo de escritura a esta escritura en prosa. Y la respuesta que encuentran los autores a los que venimos estudiando es que esta escritura en prosa, por un lado, refleja, digamos así, el deseo de una reflexión más sistemática, pero por otra parte también, digamos así, es el resultado ya de una reflexión más sistemática. O sea que no solamente era una herramienta para reflexionar de una forma más sistemática, sino también era ya el resultado de una reflexión más compleja. Em, Dentro de este conjunto de obras en prosa, no todos, digamos así, perduraron. Algunas obras no resistieron el paso del tiempo. Entre las obras que se conservaron están los escritos del historiador Heródoto, por ejemplo, y el llamado Corpus Hippocraticum. Estas obras proporcionan a los estudiosos una interesante perspectiva, un interesante enfoque de cómo era abordada la escritura en aquella época en lo referido a la historia y a la medicina. Justamente, justamente, como les venía diciendo, este paso de, de la poesía, del verso a la prosa, es un reflejo del cambio. Porque fíjense, estamos hablando de siglo sexto antes de Cristo. Y el siglo sexto antes de Cristo es el siglo en el cual solemos colocar de forma tradicional el surgimiento de la reflexión filosófica. Es el siglo del surgimiento de la reflexión filosófica. Ciertamente Tales de Mileto nace en la última parte del siglo séptimo, exactamente, Iván, la llamada era axial, ¿verdad? Que hemos visto también se presentó en otras latitudes. Ciertamente, entonces, estamos hablando de un siglo muy importante. Entonces, por un lado, como les decía, el paso del verso a la prosa fue una necesidad, porque no era suficiente la escritura en la manera como se realizaba, no era suficiente para expresar pensamientos muy complejos. Había una necesidad de explorar otra forma de expresión. Pero por otra parte, además de esa necesidad, entonces también es producto, la prosa es producto de ese cambio. Ciertamente ya existía un tipo de prosa llamada prosa documental de las inscripciones y comienza a aparecer una prosa más individualista, más racionalista. Y este paso de la poesía a la prosa es también el paso del mito al logos. Esa clásica expresión que solemos decir cuando estudiamos filosofía, el paso del mito al logos también implicó el paso de la poesía a la prosa. Por eso nuestro texto nos dice, un consciente, eh, digamos, de alejarse de los mitos tradicionales y explorar nuevas formas de pensamiento y también de narrativa. Algunos autores, algunos autores habían dado un paso muy importante
en el campo de la filosofía usando la poesía. Y de hecho que siguieron haciendo esto a pesar de la aparición de la prosa, prefirieron seguir utilizando la poesía. Entre estos filósofos están Genófanes y Parménides. Estos pensadores, utilizando incluso la poesía, habían llegado a cuestionar y a buscar la reinterpretación de ciertos mitos. Es decir, ya habían, y es importante un poco hurgar de repente en la manera como lo hacían, pero lo cierto y lo concreto es que, con las herramientas de la poesía misma ya realizaban ese cuestionamiento y esa búsqueda de la reinterpretación de la mitología. No estaban conformes con esa explicación mitológica tan difundida en la antigua Grecia sobre diversos aspectos relacionados con la política, digamos, con la sociedad, la cultura en general. Entonces, sin desconocer los aportes en ese campo de Genófanes y Parménides, que escribieron en verso, eso es muy importante que conozcamos, ellos eran poetas filósofos o filósofos poetas, como quieran. La prosa que emergía en ese momento, digamos que tenía una característica de acercarse a ese lenguaje más coloquial, a ese lenguaje más cotidiano, porque recordemos que la poesía tenía unas características en que era de una altura intelectual que hacía incomprensible para el común de la gente. Entonces, por eso es que nuestro texto nos dice también que el jonio de la prosa, desde el siglo VI antes de Cristo, casi se convierte en una lengua general, porque comienza a utilizarse en las diversas producciones y comienza a acercarse a ese lenguaje cotidiano. Pero después el que va a tener el empuje es el dialecto ático, ¿no? Pero esa es la característica de estas obras en prosa, de estos escritos en prosa, su mayor acercamiento al lenguaje coloquial. Muy bien, aquí van a aparecer una serie de nombres, que de repente si quieren profundizar después pueden anotar, etcétera. ¿Por qué hablamos de la universalidad de la prosa jonia? Y ciertamente en ese contexto, comenzando del siglo VI antes de Cristo, es una prosa universal porque es la única existente en ese momento en el mundo griego. Insisto, en el siglo VI antes de Cristo y V inclusive, insisto, es la única prosa existente en el mundo griego. Por lo tanto, es adoptada por una infinidad de autores sin importar la región en donde operaban los mismos, en donde actuaban los mismos. Claro está que comienzan justamente con los escritores de Asia Menor, con los escritores jonios. Está, por ejemplo, Hecateo de Mileto en el siglo VI antes de Cristo, Ferécides de Siros. También están los filósofos milesios. Son los filósofos milesios acá. De repente mencionamos a grandes rasgos, ¿verdad? Estamos hablando de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ¿sí? Están todos ellos aquí utilizando la prosa jonia
o la prosa jónica. Heráclito también, más adelante, el oscuro, como se le decían, por sus ideas muy complejas, ¿no? Heráclito, Demócrito de Abdera, por ejemplo, perdón, Demócrito y Protágoras de Abdera también. En fin, una infinidad de filósofos que operaban en la región de Jonia utilizaban esta prosa jónica. Entonces, si ustedes en algún momento llegaron a preguntarse en qué dialecto o en qué prosa escribieron estos filósofos que hemos mencionado, aquí tienen la respuesta. Ellos escribieron en la prosa jónica. Después van a aparecer otros con otro tipo de escritura, con otro tipo de dialecto. Pero aquí se destacan por sobre todas las cosas los filósofos de Mileto, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Demócrito y Protágoras. Entonces, ellos son escritores jonios que utilizaron la prosa jónica. Pero estamos hablando de la prosa jonia como una prosa universal para el mundo griego. ¿Por qué razón? Porque además de estos escritores jonios propiamente dichos, otros autores fuera de ese dominio lingüístico jonio también utilizaron la prosa jonia para la escritura de sus obras. Por eso aquí nos dice este texto: adoptaron y contribuyeron también a la tradición de la prosa jonia. Ejemplos: nuestro padre de la historia occidental, ¿no? Heródoto, de la región de Halicarnaso, por ejemplo. Nacido allí, él vive y trabaja en ciudades jónicas como Samos y Atenas. Por esa razón también influenciado de una forma muy cercana. Médicos como Hipócrates, también otros médicos de la isla Doria de Kos utilizaron el dialecto jonio en sus escrituras. Hay otros tantos, como por ejemplo Acusilao de Argos y su obra Genealogía. También el Anico de Mitilene, Historia del Ática, Ferécides de Atenas, Genealogía, y montones de intelectuales de la época. Aquí, por sobre todas las cosas, se destacan el padre de la medicina, ¿no? Hipócrates, y eh, así también Heródoto. Es interesante ver que Atenas se va a convertir en, por decirlo así, valga la comparación, en el París de la época, ¿verdad? En el sentido de atraer a los intelectuales. París allá a mediados del siglo XX, los años 60, de repente, con toda esa mezcla, esa reunión de intelectuales en París, Francia. Atenas sirve como centro importante en el siglo V antes de Cristo, y ahí aparecen escritores jonios o escritores que escribían en jonio. No necesariamente, digamos, escritores jonio, pero sí que escribían en eso. Y nuevamente mencionamos a Demócrito, Helánico, Anaxágoras, Protágoras y otros filósofos y sofistas. Entonces, de ahí viene la universalidad de la prosa jonia. Insisto, entonces, por un lado, por su utilización por parte de los escritores jonios, ya sea por su utilización fuera de ese contexto lingüístico jonio, y así también por esa migración de, de estos de estos intelectuales que escribían en jonio o que eran en jonio, pero que operaron en Atenas. Estos filósofos del punto 4 operaron en Atenas.
Muy bien, pasando al siguiente punto, entonces resaltamos que este paso hacia la prosa griega, entonces, tuvo su origen en Jonia, en la región de Asia Menor, en el siglo VI antes de Cristo. Encontramos entonces a filósofos e historiadores principalmente abandonando los dialectos poéticos, literarios, en favor de una prosa, que era una forma más directa de expresión. Y este refleja, por lo tanto, una transición de esa mentalidad más mítica a una mentalidad más racional, puesto que hay un abandono, como habíamos visto, de la clásica poesía hexamétrica, cuyo canto la última clase habíamos eh, escuchado, en favor ya de una prosa. Hay algunos antecedentes de esta forma de expresión, incluso en el jambo, ¿no? Pero esto es más que nada nada más para complementar un poquito que no es que surge de la nada la prosa jonia. Ahora, en el punto 4, lo que ya hemos visto también recientemente, em, digamos, no todos adoptaron la prosa jonia. Incluso este paso de la poesía hexamétrica fue evitado por Genófanes, Empédocles y Parménides. Ciertamente, psicológicamente no fue fácil porque la literatura hasta ese momento era exclusivamente poética. Es como que hoy en día nos dijeran no tienen que escribir en prosa su ensayo, su tesis o lo que sea, sino tienen que hacerlo de un modo distinto, ¿no? Ciertamente es un quiebre importante. Por último, disfrutando acá también un poquito de este mate. Por último, estimados estudiantes, vamos a ver algunas de las características de esta prosa jonia conforme el autor que venimos estudiando. ¿Qué es lo que le otorga su importancia y qué es lo que la hace única e interesante herramienta de difusión del pensamiento a la prosa jonia? En primer término, se habla de abundancia de abstracción, lo que de repente era imposible de transmitir a través de la poesía hexamétrica, a través de la prosa jonia se lograba, porque esta prosa filosófica abunda en abstractos. Nos dice también nuestro texto que son varias las innovaciones semánticas, creaciones puras a partir de la lengua común o de la lengua épica. O sea, la prosa jónica también tiene elementos de otras lenguas precedentes. Lo cierto y lo concreto es que la idea central de este punto es que la prosa jonia se constituye en un instrumento, en una herramienta lingüística que permite un pensamiento más abstracto, o mejor dicho, permite la expresión de un pensamiento más abstracto. Así también, otra de las características, y sería bueno anotar allí las principales, la proliferación de figuras de dicción. Ciertamente, la prosa pierde ese ritmo de la poesía, ¿no? Ese ritmo propio de la poesía se pierde en la prosa. Y por lo tanto, puede ser que sea vista como una forma de expresión poco elegante, poco estética. Sin embargo, con estas figuras de dicción que permiten
ciertas expresiones de altura intelectual, se busca entonces suplir esa falta de ritmo. Los que de repente están en el ámbito de, de la lingüística podrán explicarnos aún mejor esas figuras de dicción, pero son principalmente aliteraciones, repeticiones, juegos de palabras, paralelismos, quiasmos, que vienen a ser intercambio de orden, etcétera. O sea que, en otras palabras más sencillas, ciertos recursos que posibilitan una expresión más rica, más compleja, más profunda. Por eso nos dice que se logra crear, por lo tanto, una prosa narrativa clara y que es capaz de establecer ciertas relaciones con las ideas. Entonces, una prosa clara, pero así también una prosa expresiva, capaz de conferir, de dar relieve a esos elementos. Abundancia de abstracción, proliferación de figuras de dicción para enriquecer la expresión y suplir esa falta de ritmo que la poesía tiene. Principalmente esas son las características que se destacan entonces de la prosa jónica. Y es la prosa que utilizan nuestros primeros filósofos para expresar sus ideas. Exceptuando a estos individuos a quienes señalamos recientemente, ¿no? Parménides, Genófanes, entre otros. Y como un adelanto de la siguiente lección, vamos a ver un poquito el paso del jónico al ático. Y acá aparece un sujeto a quien probablemente ya le estudiaron, algunos quizá lo odiaron, otros quizá lo admiraron, qué sé yo. Estamos hablando de Gorgias de Leontinos, que es más estudiado en el contexto de los sofistas, ¿cierto? En el contexto de los sofistas. De hecho, él es uno de los representantes más destacados de los sofistas, pero tuvo un aporte importante en este campo en particular. Entonces, en vista que los pensadores de Jonia y otras latitudes recorrieron toda la región, influyeron en toda ella, pero de forma especial en Atenas, en la región del Ática. Entonces, desde el último tercio del siglo V antes de Cristo, último tercio sería más o menos 430 antes de Cristo aproximadamente, estamos hablando. Desde ese momento dice que algunos filósofos comienzan a escribir en el dialecto ático. ¿Esto con qué objeto? Con la intención, dice, de ampliar su influencia en la ciudad de Atenas, porque en Atenas el dialecto era el dialecto ático. Nos dice nuestro texto que en dicho dialecto ático hablaban los sofistas y los filósofos de Atenas, pero al principio escribían en jonio. Ojo con este dato. Recordemos que en el último tercio del siglo V es lo que van a comenzar a utilizar el dialecto ático. Hasta ese momento están escribiendo en dialecto jonio, ¿no? Es como muchas veces nosotros acá en Paraguay ya llevan. Ya pensaba guaraní, pero ya es ahí castellano, ¿verdad? Y no es una cosa fácil, ¿eh?
es una cosa fácil. Es lo que se constituye en una diglosia. Pero aquí aparece esta figura de Gorgias de Leontinos, sofista él, en su momento, si las circunstancias dan, en la asignatura de historia de la filosofía antigua. Vamos a estudiarle a este sujeto en un contexto de la filosofía en Atenas. Sócrates y los sofistas. Entonces Gorgias rompe ese hábito de escribir en jonio y comienza a escribir en ático. Nos dice también nuestro texto que tuvo el valor de romper y abrir el camino a los atenienses y luego a los demás griegos. Y por las circunstancias de la época y por el prestigio que muy rápidamente gana el ático y por ser dialecto de Atenas misma, mismo digo, digamos, en este caso, muy rápidamente se impone. Y así se da el triunfo del ático. Este triunfo del ático fue el inicio de la creación de la lengua koiné. Básicamente, un dialecto ático con ciertas variantes jónicas y de otros dialectos del griego. Y esta lengua koiné es la que se convierte en la lengua común o en la lengua general de los griegos desde ese momento en adelante. Los siglos posteriores se van a escribir en la lengua koiné. Es el griego común desde el siglo específicamente 4 antes de Cristo en adelante. Por lo tanto, la primera conclusión de la clase de esta noche, y que vamos a reforzar ciertamente con la lectura del texto que ya les coloqué en plataforma. Primero, recordar que es en el siglo VI antes de Cristo que se produce un cambio importante en la escritura griega. Se introduce la prosa en el dialecto jonio. Aquí comienzan a aparecer obras de carácter filosófico y también de carácter historiográfico. Este paso de la poesía hexamétrica a la prosa no es una transición cualquiera. Es un reflejo de un cambio de mentalidad de la época que ocurre en la llamada era axial. Se busca un alejamiento de la explicación mitológica y la búsqueda de una explicación más racional. Esto a su vez es una aproximación al lenguaje más cotidiano, más coloquial. En cuanto a su característica, hemos visto que la prosa jonia es universal, porque es la única que existe en ese momento del siglo VI antes de Cristo, incluso en el V antes de Cristo, en Grecia. Y es utilizada por escritores ya sea de la región de Jonia, fuera del contexto de Jonia, y así también por escritores jonios y no jonios que operaban en Atenas. Lo que decíamos, con este cambio de la poesía hexamétrica a la prosa, se da también una transición de una mentalidad mítica a una racional. Pero este paso psicológicamente no es fácil porque la literatura es exclusivamente poética hasta ese momento. Y como último punto, recientemente hemos visto que fue el sofista Gorgias de Leontinos, quien operaba en Atenas, quien rompe esa tradición de escribir en jonio y comienza a escribir en ático. Esto va a dar lugar más adelante al triunfo del ático en un mundo en que convivía con el dialecto jonio, dando así origen a la lengua koiné, que se convierte en la lengua común o lengua general desde el siglo IV antes de Cristo específicamente. Muy bien, esta ha sido la clase.
de hoy, estimados estudiantes, abierto a sus comentarios, a sus pareceres, de repente también alguna pregunta que puedan surgir. Les escucho. Maestro, saludos a los colegas. A mí me llamó mucho la atención la cronología. Cuando mencionaste que la transición de la poesía a la prosa fue más o menos en 500 antes de Cristo. Y cuando observamos algunos libros del Viejo Testamento, hay libros como Salmos que fue escrito en poesía. Entonces la cronología iba de acuerdo. Sí, sí, ciertamente eso es interesante ver un poco también la época en que comienzan a escribirse, ¿verdad? Si bien es cierto, digamos, el mundo hebreo tiene su propia cronología, que quizá de repente no coincida con la cronología que estamos observando aquí en Grecia. Pero aprovechando un poco, Joan, lo que señalas, justamente los libros del Nuevo Testamento, que siempre decimos que se escribió en griego, ¿verdad? Y arameo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el griego que se utiliza para la escritura del Nuevo Testamento? Coiné. Sí, griego, exactamente. Ese es el punto interesante, justamente trayendo a colación lo que señalas. Pero sí, en el mundo hebreo también hay esa transición, Joan, que tendríamos de repente que precisar, ¿no? Pero sí, es así. Hay momentos en que se insiste de repente en un tipo de escritura en particular y posteriormente se pasa a otro tipo. En el mundo griego es muy evidente porque significa justamente esa transición de una mentalidad a otra, más racional, ¿no? ¿Otro comentario o parecer? Buenas, Profe, profe. otra. Aníbal. Si el mito canta lo sagrado y la poesía exalta lo heroico, puede entenderse entonces que la prosa jonia es un acto inaugural del logo, que es el primer gesto para usar la razón. Ciertamente, pero sin olvidar que hubo filósofos que lograron esa, digamos, justamente esa ruptura con la explicación mitológica, incluso utilizando la poesía, como hemos visto, ¿verdad? Pero efectivamente la prosa fue la que permitió una, una reflexión más compleja y también la posibilidad de expresar esa reflexión más sistemática y compleja. Por algo, los filósofos que estudiamos, en su inmensa mayoría, para no decir casi todos, escribieron en prosa, por algo, ¿no? Muy bien. ¿Algún Profe, otro comentario? Sí. ¿se puede hablar de paradigma sobre esto que funcionaba primero en poesía, después pasó a prosa, o es una terminología específica de filosofía de la ciencia? ¿O se puede hablar de paradigma en este asunto también? Mm, habría que analizar un poco, John. Estoy pensando, es un cambio, viste que la expresión paradigma también es una expresión un tanto más contemporánea, ¿verdad? Para hacer referencia a un cambio de enfoque o de mirada. Pero ciertamente hay una ruptura con un modelo anterior. Eso es evidente. Hay una ruptura con un modelo anterior que justamente les resulta útil a los filósofos e historiadores principales, y médicos también de la época. Filósofos, historiadores, médicos son los que hicieron mayor uso de esto. Iván. Sí, yo estaba chateando también con el compañero Joao en privado sobre ese tema y quiero compartir, Con mucho eh, gusto. complementar. Dentro de la literatura en general se habla de clasicismo, se habla de movimiento literario en la antigüedad del clasicismo, pero el movimiento clasicismo tiene en su interior, digamos, lo que es la épica en verso, hasta donde sé, y por ahí también, tal vez capaz también
en prosa, ¿verdad? O sea que la diferencia entre prosa y verso es más una cuestión de formato, digamos, de escritura, no tan grande como paradigma. O sea, si hablamos de paradigma en literatura, puede ser comparable al paradigma clásico, el movimiento Ujú. literario, pero sí me parece que el término paradigma podemos aplicar en esa época no solamente para referirnos al cambio de formato de la técnica de la escritura, sino que más bien al paso del mitos al logos. Ese sí creo que es un cambio de paradigma y entiendo que en el paso del mitos al logos, justamente, ¿verdad? Está el nacimiento de la filosofía, la historia, la medicina. O sea, yo entiendo que paradigma es algo más grande, no solo una forma de escribir, digamos. Correcto, Iván. Así mismo es. Suscribo tu comentario. Muy bien. Hasta el momento tenemos 2 tareas. La primera tarea todavía no se cierra su fecha de entrega. He visto que hay 15 entregas hasta el momento. La segunda tarea sobre las lenguas generales todavía recién se abrió. Y bueno, estamos, como les decía, a mitad aproximadamente. Este jueves vamos a alcanzar la mitad del desarrollo de nuestra asignatura. Y les sigo invitando a que en las clases asincrónicas puedan observar esos videos. Si bien es cierto, en su momento preparé para otro grupo, básicamente es el mismo sistema y la misma estructura que vamos siguiendo, ¿verdad? Entonces, a aprovechar un poquito eso. Porque nuestra asignatura es muy lineal. En términos cronológicos hay una secuencia que se sigue. Probablemente la última unidad es la que de repente se desprende un poco de toda esta línea cronológica que venimos dando. Por lo tanto, no tenemos que perdernos esos vídeos explicativos. Y bueno, siendo las 8, las 20 horas, podemos dar por finalizada nuestra clase, agradeciéndoles a cada uno de ustedes su presencia, su interés, que motiva bastante. Esto es un aprendizaje continuo y en ese proceso entonces no tenemos que decaer, no tenemos que abandonar este proceso. Hablando de abandono, he visto que nuestro compañero Carlos salió del grupo. ¿Qué saben de él? Si salió nomás del grupo porque tiene otro número o porque abandonó la carrera. Carlos, no es Carlos el de Ciudad del Este, había dos Carlos. Había uno que dijo que creo que por problemas de salud, él dijo a principio de este año, si mal no recuerdo, ¿verdad, compañeros? El que es psicólogo, el que dijo que iba a dejar la carrera a principio de año, ya había dicho. O no sé Carlos si Rojas. siguió. Carlos Rojas, sí. Los Rojas, sí. Creo que él es justamente. Él dijo que iba a dejar. Ah, ya. Y parece ser que pasó eso porque justamente he visto que salió del grupo. Qué pena, pero bueno. Vamos a ver si de repente de descoordinación averiguan un poco la situación y para que no disminuya este grupo. Gente, les agradezco muchísimo su presencia una vez. Sí, Aníbal. Sobre la tarea 2, no estoy encontrando la ficha solo para enviar. La ficha, digamos, Hacer la la tarea. guía de actividades. La guía de actividades, sí. ¿En recursos no encontraste? En recursos puedes buscar un poco. Porque algunos ya respondieron. Ahí en recursos tenemos la bibliografía Recursos. y voy a fijarme. Ficha número 5 me dice. Voy a fijarme ahí, sí, enseguida. Dale, muchas gracias, profe. A las órdenes. Bueno, muy buenas noches, buen descanso y seguimos en contacto entonces en el grupo. Gracias por la presencia. Dale, profe. Igualmente, gracias. Dale, profe. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.